Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mapstock. En esta ocasión, eh, me engalana y me enorgullece tener junto a mí a mi tocayo Martín Oz, vicepresidente de Sales Engineering para Fortinet, para Canadá, México, bueno, toda Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido, tocayo. Querido Tocayo, muchísimas gracias. El honor realmente es mío. Es un gusto platicar siempre contigo y en general disfrutar estas conversaciones sobre negocios, sobre tecnología, la parte personal. Y hoy definitivamente es un privilegio para mí estar aquí. Gracias por la invitación. El reto que le planteé a mi tocayo, bueno, que nos planteamos es, ¿cómo le vamos a hacer en esta reunión para que todos ustedes tengan información globalizada, concreta, sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la ciberseguridad? Sabemos que es un tema nuevo en cierto sentido, aunque la inteligencia artificial no es tan nueva, ¿no? Sino la llegada de los Gen AI ha hecho que esto se vuelva como del mainstream. Sin embargo, hay mucho, mucho, mucho que aprender y que identificar para estar a la vanguardia y saber si la inteligencia artificial es para, pues para cada uno de nosotros, ¿no? Y para eso me gustaría que empezáramos, tocayo, con una perspectiva histórica de la inteligencia artificial. Gracias, Tocayo. Fíjate que es muy interesante lo que comentas porque efectivamente hemos escuchado bastante de inteligencia artificial en el último par de años, ¿no? Yo diría que a veces hasta el hartazgo, ¿no? Si le sumas a eso el hecho de que Hollywood ha explotado el tema por muchos años, ¿no? Y desde Skynet y todos estos miedos que a veces nos despierta la tecnología, creo que es muy importante justo el poner las cosas en un contexto histórico. Y si lo vemos de esta forma, vamos a ver que el hombre a lo largo de la evolución, o sea, la humanidad a lo largo de la evolución, siempre ha buscado cosas para poder complementar lo que no puede hacer de forma natural. Y me explico. El hombre de las cavernas tal vez se dio cuenta que no tenía la fuerza con los puños para poder romper ciertas cosas, se auxilió de una piedra. Se fueron auxiliando de por ahí elementos que encontraban en la naturaleza para construir herramientas rudimentarias que complementaran el cuerpo, ¿no? Esto si lo evolucionamos por miles de años, vamos a tener que hoy existen, por ejemplo, retroexcavadoras, maquinaria muy grande que, si te pones a pensar, no hacen más que extender las capacidades de fuerza, alcance que puede tener una persona, pero no hay un ser humano, posiblemente si hay, sean muy pocos, que puedan tener la fuerza que tiene una retroexcavadora, el alcance que tiene una retroexcavadora, una máquina de construcción, ¿no? La gente que hacía casas y que no utilizaba esas herramientas, los castillos medievales y demás, se tardaban muchísimos años, era mucha gente la que se necesitaba para poder construirlos, ¿no? Cuando la gente empieza, cuando nuestra sociedad empieza a adoptar máquinas, esos tiempos se reducen, hay muchas eficiencias, se hacen cosas que solamente con las personas no se podían hacer, ¿no? Pasemos ahora al cómputo. El cómputo, la computadora es la primera herramienta que la humanidad tiene para complementar habilidades intelectuales, no físicas, sino intelectuales. Te recordarás que las primeras computadoras nacen para poder acelerar cálculos, ¿no? O sea, el poder tener sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. En las grandes corporaciones se hacían para la parte de las nóminas, los bancos para los saldos, las universidades para hacer cálculos que eran muy complejos y que tomaban mucho tiempo hacer. Es la primera herramienta que entonces complementa nuestras capacidades intelectuales. La inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, una evolución de la computadora, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es importante remarcar que la inteligencia artificial no está aquí para tomar vida en sí misma, como cualquier otra herramienta. Realmente necesita de las personas, necesita de los seres humanos para poderle dar algún sentido, para poder entrenarla, ya hablando de términos un poquito ya más técnicos del tema de inteligencia artificial. Todas las inteligencias artificiales requieren entrenamiento, son una herramienta. Y como muchas de las herramientas, esas pueden ser utilizadas con el fin de la persona que las utiliza, ¿no? Entonces, históricamente tenemos, para resumir estos puntos, tenemos que empezar en la inteligencia artificial como una herramienta más, como algo que es fruto de la evolución y la búsqueda de la humanidad, del hombre, del ser humano, en poder seguir extendiendo sus capacidades que de forma natural quizá no tenga, pero siempre buscando el tener algún provecho que esa herramienta le permita, ¿no?
El término de inteligencia artificial, pues, se creó en 1956, si mal no recuerdo, Okey, y el concepto era como, eh, bueno, en base a un análisis de cómo aprendemos los humanos, era cómo llevo a las correcto. máquinas esa capacidad de aprendizaje, ¿no? O lo que es lo mismo, cómo emulo, una neurona, ¿no? Y ahí Correcto. surge el concepto de de redes neuronales y todo esto, ¿no? Sin embargo, pues no fue realidad hasta hace realmente hasta hace poco que vimos con la IA generativa, que se notó, explosión, ¿por qué? ¿A qué se debe? Es una pregunta muy interesante, tocayo, porque yo creo que los fundamentos teóricos, los que tú mencionas sobre cómo se hace que un mecanismo artificial empiece a aprender el simular neuronas, ¿no? El concepto de que nosotros tenemos, si te pones a pensar, por ejemplo, para todo lo que involucra que nosotros tengamos visión, una neurona de nosotros tiene que reconocer tal vez simples rasgos, ¿no? Cuando vamos a reconocer escritura, por ejemplo, para hacer algo un poquito más preciso, nuestros ojos tienen que empezar a reconocer pequeños trazos que cuando se conjuntan entre ellos forman una letra. La letra en sí mismo no tiene significado. Cuando tú pones varias letras, tú puedes formar una palabra, pero la palabra sigue careciendo de significado hasta que alguien se lo asigna. Entonces tú puedes poner no sé, un V y N, O por separado no significan nada. Si te pones vino, dices, Ya bueno, y significa algo. ya significa algo, ¿no? Pero ahora imagínate, si le damos más contexto a eso, decimos vino y es un Malbec, y es un Malbec de Argentina, y ese va con las carnes. Al momento que estoy diciendo eso, tal vez algunos de ustedes están imaginando eso, y decimos familia, y empezamos a pensar en amigos, en conversación, en una serie de conceptos que se van hilando a partir de simplemente unos trazos que son lo que se forman las letras, ¿no? Esta combinación por supuesto lo estoy sobresimplificando, ¿no? Para hacerlo más entendible, pero esta combinación de análisis que nuestras neuronas están haciendo para poder partir de una imagen, llevarnos a un recuerdo, a una sensación y poder tomar acción a partir de eso, no dejan de ser valores matemáticos que pueden representarse. Y insisto, la teoría para esto existe hace muchos años, como bien lo dices, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay varias cosas que se complementaron en los últimos años, desde el tener más poder de cómputo disponible. Recordarás que siempre una de las cosas que decimos es que hoy traemos más poder de cómputo en el bolsillo de lo que tenían los primeros mainframes, Sí. ¿no? Entonces tenemos más poder de cómputo, más accesible. Esto está disponible a una mayor cantidad de investigadores y hay definitivamente compañías que han invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en hacer que estos cálculos que se requieren para que se pueda llevar a cabo el proceso de aprendizaje sean mucho más rápidos, ¿no? Hoy, una cosa que me gusta también hacer la aclaración y yo creo que es pertinente en este punto, es que la gente habla de inteligencia artificial como un concepto genérico, pero la realidad es que no hay solamente una inteligencia artificial, sino muchos tipos de inteligencia artificial. Quizá la mejor manera de comparar esto en el mundo biológico es cuando la gente habla de cáncer, ¿no? O sea, creo que cuando uno habla de cáncer, la gente tiene un concepto de una enfermedad mala, y que es agresiva y demás, pero los médicos saben que no hay una variedad de cáncer, hay muchos tipos de cáncer, hay muchos tipos y cada uno tiene su manera de tratarse, de diagnosticarse, de medicarse, ¿no? En la inteligencia artificial es algo parecido, existen diferentes tipos y cada una de ellas tiene su concepto de aplicación. No es el mismo tipo de inteligencia artificial con el cual tú haces aprendizaje de características, que quizá para ponerle nombre a eso, el famoso machine learning, que tú puedas a partir del estudio de características deducir o predecir cómo va a ser el Que por futuro. cierto, todavía, perdón que te interrumpa, el No, por machine favor. learning para mí, pues fue el primer, cuando yo me estuve metido en esto de entender, machine learning fue el primer concepto de inteligencia artificial que tuvimos, ¿no? Sí, cuando veías, pues, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, o sea, para identificar patrones, que es lo mismo que hacemos, como dijiste hace rato. Definitivamente, yo creo que fue uno de los primeros, ¿cómo ponerlo? Uno de los primeros modelos de inteligencia artificial que fueron más ampliamente utilizados, adoptados, quizá con o sin el término, eso, el marketing que hay detrás de esto es quizá otra cosa, pero ya lo encontramos, ¿no? O sea, los analistas de fraude
que antes manualmente tenían que estar buscando si es que hubo una transacción que se sale del patrón en monto, tiempo y demás. La gente que hace análisis de fraude hace ese tipo de correlaciones hace mucho tiempo, pero quizás a épocas más recientes pudieran automatizarlo de una forma que fuera más entendible. En el campo de la ciberseguridad tenemos el machine learning aplicado de varias formas, ¿no? El más primitivo tal vez es la parte de los antivirus, ¿no? Acuérdate que un virus no es más que un programa de cómputo que se autorreplica y que en algún momento hace estallar un payload, ¿no? O sea, hace algún tipo de travesura o algún tipo de desastre, ¿no? Entonces, hace muchos años vinieron los virus polimórficos que se cambiaban de estructura, de forma, para que fueran indetectables por los antivirus. Y eventualmente esto, solamente hablo de un área muy pequeña que es muy conocida por mucha gente, eventualmente encontrar cada uno de los virus posibles que veis se hizo muy, muy complicado, ¿no? Como en la vida real, identificar los virus es algo que no es, por eso nos tardamos para la parte del COVID, por ejemplo, ¿no? Em, entre otras cosas. Entonces, estudiar las características de los programas, entender si era grande, pequeño, si se anexaba en un tipo de archivo, si no, qué era lo que hacía después, entender esas características para poder determinar a partir de una muestra nueva si eso era positivo, si eso era inocuo, si no tenía problema o si era alguna cosa dañina, es algo que el Machine Learning nos ayudó a hacer, ¿no? Lo hacemos con los programas de cómputo, pero también se puede hacer con tráfico de red, con comportamiento, y podríamos abundar mucho, ¿no? Pero efectivamente fue de las primeras formas de inteligencia artificial que tal vez empezaron a rendir frutos, ¿no? Y con la llegada de la GenAI, o de la inteligencia artificial generativa, ¿cómo cambia esto? ¿Cómo cambia este landscape? Mm. Es también bien interesante, ¿no? Fíjate que hoy estamos con una situación interesante. El machine learning era, como decía, el entender el pasado para poder predecir el futuro, Correcto. pero es un aspecto lineal de alguna forma. Con la inteligencia artificial generativa empezamos a tener las primeras aproximaciones para algo que a veces nosotros pensábamos que solamente lo podíamos hacer los humanos, que es la creatividad. El poder pedirle a la máquina que no solo que adivine a partir adivine, estime, perdón por ahí la gente que quizás se dedique a inteligencia artificial con más profundidad me va a regañar, no están adivinando, están haciendo análisis para poder hacer esto, ¿no? Eh, en realidad ahora lo que tenemos es una inteligencia artificial, un programa que ha ido a buscar información que ha sido alimentada por una masa muy grande de información. De ahí viene el nombre del LLM. LLM, Large Language Model, ¿no? Modelo de lenguaje amplio o grande, con la idea de que yo lo he entrenado a partir de un volumen de datos muy, muy grande. Ahora, lo interesante es que a partir de eso produzcamos algo que no se ha producido antes, y de ahí viene la parte creativa, ¿no? Entonces tienes toda esta información, no sé, léete todos los libros de Harry Potter, por ejemplo, para poner un caso más simple. A partir de todo lo que ya leíste, no me digas cuál sería el siguiente capítulo que viene naturalmente de eso. Invéntate una saga. O invéntate perdón, una secuela, invéntate algo que sea, no sé, cómo le fue a Hermione, ¿no? En el futuro. O hazme un resumen en 5 páginas. Eso puede ser. Hazme un PowerPoint sobre bueno, es que Los principales personajes, ¿no? O alguna escena, quiero que me la imagines y me la pongas de forma distinta. Eso ya es pedirle a las máquinas que empiecen a tener creatividad, que hagan cosas que no fueron construidas antes. Y yo creo que es a de ahí viene partir el de... nombre de generativa, ¿no? Es correcto, porque están Antes. es correcto, así es, tocayo. Y con todo esto, las posibilidades son interesantes, porque yo ya puedo tener a un aprendiz que es muy experto en alguna área, como ocurriría con un aprendiz humano, ¿no? Que tal vez estudió en la universidad y que tiene carrera, maestría, doctorado y conocimientos muy profundos en un área, pero quizá no las ha aplicado al ambiente donde yo me estoy moviendo, ¿no? Entonces, al momento de que yo le voy enseñando a mi aprendiz más sobre mi medio ambiente, más sobre lo que yo hago, más le puedo preguntar sobre que se ponga a imaginar cosas, que Y me lo más valide seguro es que cosas. va a ser mejor que tú en eso.
Es muy probable que tenga las primeras instancias mejores resultados con base en lo que tiene, pero recuerda que el contexto es importante. Sí. Imagínate que tú te traes, tocayo, a Maps, a un cuate que es muy bueno en contabilidad, ¿no? Por decirte algo. Tienes un agente que hace contabilidad aquí en la empresa por muchos años, ¿no? Y ellos ya conocen quién es el ingeniero Martín Mejía, ya conocen las líneas de negocio con las que trabajan, sus ciclos de cierre, márgenes y todo eso, ¿no? La gente que viene nueva, el experto que viene con maestría, doctorado en finanzas y contabilidad y no sé qué, viene y lo sientes y le dices, oye, prepárame el cierre de resultados del trimestre. Eh, Oye, ¿sabes qué? Ayúdame a estimar el presupuesto del año que viene. Y no le has dicho nada de ti. No le has dicho cuál es el histórico, cómo vienen los No crecimientos, lo has entrenado. no le has entrenado. Entonces, la IA generativa, particularmente la IA generativa de uso masivo, ¿no? Como ChatGPT, Bard, Gemini, ¿no? Gemini. Exacto, son inteligencias artificiales que han aprendido con lo de alguien más. Tienen la maestría y el doctorado con el resto del mundo, pero no les hemos enseñado todavía cómo trabajar con nosotros. Y eso, para algunas situaciones, no necesitas el contexto, ¿no? O sea, si tú lo vas a poner a la IA generativa a que te cuente cuál es el tiempo, no sé, el tiempo en el cual se le da acceso a tus invitados al edificio. Si tú le pides que, por ejemplo, te ayude a planear o a escribir un reporte de gastos a partir de recibos que tú tienes, qué sé yo, son cosas que son muy genéricas en todos lados, pero va a haber cosas que son muy específicas a tu operación, a tu organización, a tu modelo de negocio, que a pesar de que sea la persona más brillante del mundo o la máquina más brillante del mundo, le vas a tener que enseñar algo de contexto, ¿no? 100%. Ahorita nosotros estamos trabajando muy fuerte en la parte de María, se llama, ¿no? Ujú, Mar y Ano. O sea, que en realidad empezó como un proyecto de un agente, de un bot, basado en un LLM, ¿no? ujú. Pero lo evolucionamos. Entonces, ahorita lo estamos integrando a todo Maps Cloud, a todo el negocio de Maps. Pero como dices, ¿de qué sirve que yo lo meta si no está educada en nuestro ISO 9000, en todos los documentos que generamos, en la forma en la que hacemos esta grabación? Pues tiene que estar capacitada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues entrenándola. Y al final, como te digo, va a ser mejor que nosotros porque para eso está diseñada, para resumir y para dar información, ¿no? Más rápido tal vez de lo que lo haría una Claro. persona, una persona. La idea es que O sea, cuando te metas, pues que no tengas, cuando te metas a la tienda, que no tengas que entrar a comprar, que entres a platicar. Platicas con María y le dices, ay, tengo una compañía de 100 empleados que tiene cuántas sucursales, tienen tantos anchos de van. Bueno, eso le voy a preguntar y al final le va a decir, no, pues cómprate un Fortinet 100, ¿sí? Y aparte, mira, igual hay que hacer este tipo, ahí te va de cómo debes de instalarlo. Si no quieres, aquí hay una persona que te ayude ya a pasarlo. Por ese tipo de cosas que yo lo veo que es el futuro muy pronto, ¿no? has tocado un tema muy importante y es el hecho que hoy hay una cierta serie de actividades y procesos que sí son susceptibles de ser reemplazados por la inteligencia artificial, pero no necesariamente todo, ¿no? Por ahí había un estudio, ahora escapa mi memoria producido por quién, pero me hizo mucho clic porque Pareto suele aplicar en muchos lados, y por ahí las estadísticas no andaban muy lejos del 80-20, ¿no? Y lo que decía es que buena parte de los trabajos cualquiera, el 80% de los trabajos, es al menos un 20% de las actividades que se pueden reemplazar y hacer mejor, más rápido a través de una inteligencia artificial. Y decía, al menos porque también es cierto al revés, ¿no? O sea, hay un 20% de trabajos en el cual el 80% de lo que se hace se puede automatizar. La clave está en encontrar dónde de las actividades que hacen, o sea, yo me siento como un analista de seguridad, como un hombre de negocios, como alguien que está dando soporte y entender dónde me añadiría valor una persona que es experta en el campo, pero que no entra en entrenamiento de contexto. Y esas son las primeras tareas que vamos a ver que están reemplazadas, ¿no? En el caso que tú mencionabas, alguien viene y me expone sus necesidades. Hay muchas cosas que hoy tristemente mucha gente en seguridad
tú dices, soy una empresa nueva, voy a montarme en línea, además, ¿qué necesito? Y en automático vienen y te dicen, necesitas un firewall, necesitas un balanceador, necesitas un firewall para la nube, necesitas un endpoint protection, necesitas y casi casi como una receta. La gente que hace eso va a tener algunos desafíos, ¿no? Te platicaba de los lentes, andaba en Praga, y entonces andaba yo con mis lentes, estos lentes son con inteligencia artificial, entonces andaba yo preguntando, traía una guía, y andaba preguntándole yo personalmente sobre los edificios y sobre todo, entonces la guía se dio cuenta y me dice, oiga, esos lentes me van a quitar el trabajo. Y yo le contesté, no, te lo va a quitar un compañero tuyo que los traiga puestos. Correcto. Y o sea, lo que acabas de decir es cierto. La inteligencia artificial no va a robar trabajos. Es una herramienta. Si te fijas, es el mismo pensamiento tal vez de los albañiles de hace muchos años que decía, pues alguien que tenía herramientas y demás puede hacer el trabajo más rápido, más fácil. Albañiles, carpinteros, y, Todo lo que sea manual. todo lo que sea manual se reemplaza con herramientas. Y lo que decía, hoy con el cómputo de inteligencia artificial es la parte intelectual, ¿no? Que viene por ahí. Ahora, tocayo, entrando ya a la parte en ciberseguridad, la parte de ofensa y defensa, platícanos, ¿cómo ves tú la participación de la inteligencia artificial tanto en un lado como en otro, ¿no? Porque al final, buenos y malos, ¿no? Fíjate que lo dices muy bien y gracias por usar así los términos, ¿no? Ofensa y defensa, porque realmente lo que está en juego cuando hablamos de ciberseguridad. Déjame hacer una recapitulación, ¿no? La inteligencia artificial puede hacer análisis y puede darme resultados más rápido de lo que yo puedo hacer. Entonces, para la gente que hace análisis de código, por ejemplo, va a poder de una manera más fácil y rápida descubrir si hay algún tipo de problema que pueda ser explotado, algún tipo de vulnerabilidad que se encuentre en una pieza de código. Porque los pasos, muchos de ellos, pueden ser automatizados, no todos. Aquí viene lo interesante con la actividad, con la inteligencia artificial generativa, que es yo le puedo pedir, a ver, yo ya intenté todo esto, ¿qué otras maneras se te ocurren a ti para poder vulnerar un sistema, un código, una red, una aplicación, esto que te estoy entregando? Y quizá por ahí va a venir alguien, ¿no? Y va a aprovechar eso. Algunos lo harán con fines benignos, algunos con ganas de molestar al prójimo, ¿no? Sí. Eh, Ahora, si tú te pones a pensar, no es muy distinto, y aquí otra vez quiero ser muy enfático en la parte de que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, no deja de ser un mecanismo que pueda ser aprovechado con base a la intención. El ejemplo que yo doy es este. Imagínate que tú eres el presidente de la asociación de vecinos de tu condominio, ¿no? Contratas a un profesional de seguridad física Ujú, que venga y les diga, oye, necesitamos robustecer, ¿no? ujú. Que va a venir el amigo de seguridad física, va a decir, aquí en esta casa necesitan rejas, aquí necesitamos sensores de alarma, aquí unas cámaras, aquí unos controles de acceso, como ya te va a decir todo eso, ¿no? Y va a decir, bueno, mira, esto es vulnerable, hay que hacer esta protección. Yo te pregunto, si viene un ladrón con intenciones de robar, ¿va a ser muy distinto el análisis que él haga del que hizo el profesional de seguridad para revisar las cosas? Pues probablemente no. Va a ver dónde hacen falta cámaras, Ya. ¿no? O sea, donde hace falta cámaras, ahí está vulnerable. Donde hace falta una reja, donde no hay elementos de acceso, de control de acceso, pues, el ladrón, pues aquí está fácil. Punto débil. El análisis es muy parecido, ¿no? Si vas a hacer defensa o vas a hacer ofensa. Ahora, aquí la parte interesante es, al momento que nosotros estamos pensando en esto, uno es no dejar de considerar que la inteligencia artificial sigue teniendo una aplicación para que los malos vengan y automaticen cosas. Nuestra responsabilidad en la defensa del lado del fabricante es asegurarnos que la integración es tan fuerte que le permite efectivamente eficientar sus procesos a nuestros clientes, ¿no? O sea, que podamos nosotros efectivamente reducir los tiempos para poder encontrar un ataque, por ejemplo. Hay una estadística por ahí que depende de quién le preguntes, cambia la fecha, pero en promedio, una organización, quien te dice que se puede tomar 30, 40, 180 días para darse cuenta, Sí, digo, que ha sido vulnerado, ¿no? sí, exacto, ¿no? Y eso depende de quién le preguntes, el número cambia. Lo que sí es una realidad es que no es inmediato. La gente cuando un atacante viene y entra a una organización, no se dan cuenta rápido. La inteligencia artificial está cambiando eso. O sea, y es posible y es tangible que puedas bajar eso a que te des cuenta prácticamente un minuto después de que ocurrió.
y que puedas reaccionar y remediar. Me pongo 2 minutos es tiempo real. Esa es una discusión bien interesante, ¿no? Yo creo que yo te digo algo, mi querido tocayo, viene alguien, se te pone enfrente de ti y saca un arma. ¿Hay que detenerlo ya? Eh, yo Yo creo, creo que sí. hay quien dice que sí, y te voy Hay a... quien dice, no, capaz que me la va a mostrar porque está muy bonita y la acaba de comprar. No, depende del contexto. Claro. No es lo mismo que sea aquí en la calle, en el centro histórico de la Ciudad de México, Y tú caminando y no lo y tú conoces. caminando y no lo conoces, a que sea alguien que te está diciendo, estas son las armas que trae mi personal de seguridad que va a proteger tu edificio Y que conoces. y que Es conoces. el contexto. O sea, yo por eso a todos los dije, y si te enseña alguien el arma, sin el resto del contexto está difícil. Sí. Entonces, ¿es tiempo real o no? Regresando a tu pregunta, yo creo que vamos a llegar a un punto donde sí va a ser como en Minority Report, no sé si viste la película, donde antes de que ocurriera ya iban a agarrar. Yo tengo la sensación de que se puede, no la sensación, la certeza, de que se puede hacer análisis de cosas para predecir alguna. Prever ataques. Yo creo que estamos camino para allá y ahí Ya sé. mira, a jugar al fotorólogo siempre. Es divertido, ¿no? Es divertido, te concedo eso. Ahora, sí es, yo creo que importante para poder llegar ahí, que nosotros como sociedad adoptemos la inteligencia artificial de manera más amplia y más profunda en nuestras organizaciones. Te doy un ejemplo. Cuando sale Volver al Futuro, Sí. por ahí en 1980 y algo, pues, según ellos, más o menos por aquí íbamos a tener carros que volaban Sí. ¿no? Y mucha gente pensaba que eso iba a ocurrir. No, y que se aventaba de basura. Y, y aquí estamos, y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, hay una serie de circunstancias por qué, ¿no? Cuando el internet salió, había quien decía que era moda, ¿no? O sea, a mí me toqué cabeza, pero no, eso es una moda, ¿no? Y hay quien decía, no, esto es el futuro. Algunos decían, que eso iba a ser muy rápido y otros no tanto, ¿no? Yo te debo esa tocayo, si quieres después con una copita de vino charlamos, pero yo prefiero, Malbec argentino con una camita. me gusta esa forma de pensar, me gusta esa forma de pensar. Em, yo creo que sí vamos para allá. El cuánto es difícil de estimar. Podría ser el próximo año, podría ser 10, ¿no? Ahora, Pasan muchas cosas. perdón, Tocayo, Sí. eh, hablaste de adoptar o no ahí en diferentes contextos. Correcto. ¿Deberíamos de no adoptarla ahí? Yo creo que deberíamos ser cuidadosos en dónde, cómo y cuándo. Y te doy un ejemplo. O sea, con lo que has estudiado, Tocayo, que siempre, insisto, admiro mucho tu dedicación y tu pasión por profundizar en estos temas. ¿Tú te acuerdas de la película de Juegos de Guerra? Sí. Que hay por ahí una computadora que decide lanzar misiles, ¿no? Y demás. ¿Tú pondrías en manos de una computadora hoy sistemas de defensa de un país para que tome una decisión automática sin una intervención de alguien? Híjole. Es complicado, ¿no? Tú le darías a No, una... pero yo no soy No, está bien. secretario de defensa. Estamos de acuerdo. Vamos a una situación un poquito más personal y más cotidiana. ¿Tú le crees en blanco hoy un diagnóstico médico que te da una máquina sin que un humano te lo valide? No. Y es ahí donde encontramos que hay situaciones donde la inteligencia artificial todavía no la podemos dejar para que tome algún tipo de acción en automático. Hoy, tal vez en 10 años, si yo te hago la misma pregunta, oye, tocayo, ¿le confías el diagnóstico? O sea, yo prefiero ir a la máquina que ir con el médico, ¿no? Pero lo cierto es que hoy no lo harías, yo tampoco, por cierto, ¿no? Entonces, hay algunas decisiones, dar de baja la red, el poder cerrar el tráfico imagínate, no estás recibiendo un ataque a tu aplicación de negocio. ¿La damos de baja o no la damos de baja? Depende del contexto, depende de tu tolerancia al riesgo, depende de una serie de ifs, ¿no? Hay para la gente que hace programación. Entonces, yo te diría que sí tenemos que adoptarla. Sería tonto clasificar esto como moda y no hacerlo, por lo menos no entenderlo, no estudiarlo y no entenderlo. Yo creo que Como te decía de la guía esta, ¿no? correcto. Hay una serie de circunstancias. Yo tengo personalmente, tú sabes que soy padre de familia. Una de las cosas que le digo a mis hijas es, a ver, las herramientas que tienen a la disposición hoy
son herramientas, es cómo me van a ayudar a hacer las cosas. No quiero que le preguntes a ChatGPT, ya la mayoría andaba queriendo que algunos trabajos del colegio se los hiciera ChatGPT. No, o sea, porque Pero ¿por qué no? porque yo creo que hay un valor en que nosotros entendamos cómo funcionan las cosas antes de que alguien nos ayude. Y te doy un ejemplo. Hoy tenemos calculadoras y calculadoras hemos tenido desde hace muchos años. No es por eso que dejamos de aprender cómo se hace una suma, una resta, una multiplicación. Pero de veras que, bueno, a mí me tocó que en la universidad te prohibían que usaras calculadora en los exámenes. Claro, ¿no? A mí me tocó una época donde inclusive tenías que usar o sea, las calculadoras estaban en papel, ¿no? Las tablas estas. Las aríndicas. Sí, gracias. Bueno, me encanta, me las saqué de memoria. Bueno, Bueno, eh, todos no las sabíamos ya, pe- de pe- los ángulos más. pero, o sea, por la misma razón, hoy, Tablas trigonométricas, disculpa. gracias, no, yo también estaba tratando allá, Aríndicas no, ni trigonométricas. pero, exacto, el seno, el coseno, el tangente, que ibas ahí a buscar el ángulo y el no sé qué, y te daba el valor. Hoy te lo da la calculadora. Pero no porque la calculadora te dé esto, tú dejas de enseñarle, o el sistema de educación nos deja de enseñar cómo se hace en la operación. La misma razón por la que le quedo a mi hija, o sea, no, hazlo cuando sepas evadir algo que no sé si está en el guión de la entrevista, pero cuando sepas también diferenciar cuando la máquina alucina, ¿no? O sea, cuando la máquina te dice algo que parece coherente, pero que no tiene fundamento, es donde tenemos que poner atención. Eso lo sabes, vas a poder diferenciar cuando la máquina te está diciendo algo real de no cuando sabes lo que hay por detrás. Sí, porque te lo dice de una manera perfectamente convincente. Yendo al caso de tu guía, tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, dame la historia de esta zona, y te puede inventar una historia bonita que sacó de un libro de fantasía. Correcto. La guía que está al lado es la que va a decir, no, 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 o sea, por ahí se dicen los rumores que era así, pero la realidad es esto, por esto, ya he vivido aquí toda mi vida y entonces podemos ir y te puede diferenciar las cosas, ¿no? Eh, si pudiéramos establecer un análisis de la relación, ¿cómo estamos hoy en esta relación? Bueno, ¿qué tan inmersa está la inteligencia artificial en la ciberseguridad? Y ahí quisiera no solo defensa o defensa, no, sino en general. Mira, hay mucho ya, ¿no? Como decía, en la parte de análisis de malware se utiliza bastante. De hecho, nosotros en Fortinet tenemos la fortuna de estar, perdóname, con una de las colecciones más grandes, tal vez, nunca me gusta decir la más grande porque doy espacio para que puede que ahí alguien tenga algo mayor que lo que tenemos, pero tenemos una colección muy vasta que viene del tráfico que se genera en nuestros equipos y que pasa por nuestros endpoints. Tú sabes que nosotros tenemos la base instalada más grande bueno, de firewalls, ¿no? Los FortiGates a nivel México, América Latina y buena parte del mundo. Y toda esa información viene y se queda en los análisis, se quedan en servidores centrales que después se reparten al resto de los clientes, ¿no? Entonces, cuando en algún lado, el FortiGuard, exacto, que no quería dar ahí pero efectivamente, o sea, hay una muestra de algún archivo que se detectó como malicioso en algún lado, esa información, esa inteligencia se pasa a la nube central de FortiGuard y a partir de ahí se reparte para que el resto de gente lo pueda hacer de una manera más rápida, ¿no? Se hace con análisis de archivos, se hace con análisis de tráfico, o sea, si hay algún tipo de tráfico anómalo, un incremento en intentos de conexión a un puerto, a una aplicación, un incremento que no se explica de manera natural porque tenemos un baseline, o sea, tenemos un indicativo de cuánto en promedio la gente navega, cuánto en promedio la gente hace uso de cierto tipo de aplicaciones. Cuando hay algunas cosas que salen en anomalía por ahí, es la máquina que nos dice eso, ¿no? Por segundo, el número que tenemos es que hay alrededor de 10 millones de ataques que se están deteniendo. Eh, Ese número, y ponte a pensar cuánta gente tendrías tú que tener si es que eso se hiciera de forma manual para hacerlo en segundos. Muy parecido a como, o sea, tú le preguntas a ChatGPT, se toma un segundo y ya te da la respuesta, ¿no? Cuando tú le hables a Siri, se toma un segundo y te da la respuesta. Es eso, hacerlo con gente no escala, ¿no? Entonces, hoy, tú sabes, Fortinet tiene más de 50 productos, más de 50 tecnologías. Te voy a decir que en prácticamente todas ellas ya existe alguna manera de hacer inteligencia artificial. Lo último, que digo, no estamos solos ahí, sabemos que el ecosistema está adoptando esto porque tiene sentido,
es la parte de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que tú le puedes decir a la máquina, oye, necesito que me hagas una conexión VPN, necesito que me hagas algún tipo de filtraje, configúramelo, ¿no? Y eso ya lo puede hacer la máquina al día de hoy. Hay un incidente, ¿sabes qué? Veo que hay una máquina que está más lenta. Por favor, investiga qué está pasando con esta máquina. ¿Es tráfico normal o es tráfico que conocemos como malicioso? Y que va ahí, o sea, hacer eso, ve a revisar si una máquina está con algún tipo de tráfico malicioso, de problema. Para una persona, un analista, lo que involucraría es, ok, ya vi que hay un incremento de tráfico, necesito ir a buscar los logs, o sea, los registros para ver quién se conectó, cuándo se conectó, cuánto tiempo. ¿Está esto con direcciones IP que se conocen maliciosas Y o que no se no? tiene que meter a la consola Y, y- y y- poner códigos y y teclear, o sea, hacer programas, scripts, como tú bien dices, y eso nos toma por ahí una hora, media hora, mínimo, ¿no? En algunas, depende de la complejidad del problema. Hoy tú le dices a la inteligencia artificial, investígame el incidente, y literal, 3, 4 segundos después te dice, aquí tienes el análisis, y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, es justamente esa una de las demostraciones que tenemos, una de las varias, ¿no? ¿Qué otra cosa? Oye, yo acabo de llevar, no sé, acabo de tener eh, eh, 20 sucursales más, ¿no? Para mi red donde yo estoy con comunicación. Tú puedes ir y crear scripts porque te hagan eso de forma automática, pero hay que hacer la programación, o te le puedes decir a la máquina, por favor, genérame la configuración para conectar estos dispositivos, ¿no? Y te va a decir, esta es la configuración, ¿quieres aplicarla? sí. Entonces, sí, claro, la quiero aplicar. Y ya vas y lo pones ahí, ¿no? O sea, ya, oye, y ahora te va a decir, ya la apliqué, ¿quieres revisarla? Sí, sí quiero revisarlo. O sea, quieres revisar que está todo funcionando. Aquí está, ¿qué más hago? No, pues dame un reporte de lo que hiciste, ¿no? O sea, dime qué fue lo que hiciste. Dame el resumen completo. Dame el resumen. Tal nivel. Para aquí, para los ingenieros de implementación, guiño, guiño, para la memoria técnica, ¿no? Entonces, dame el reporte de lo que hiciste. Eso es algo que se puede hacer, Claro. ¿no? Al día de hoy. Ahora, Ujú. hablábamos de GenAI. Sin embargo, como dijiste, pues hay muchos tipos de inteligencia artificial. Entre ellos, el que está surgiendo es Agentic AI. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es una siguiente evolución. Te voy a decir esto con otros, con otras áreas, ¿no? Yo siempre digo que no hay nada nuevo bajo el sol en general y en tecnología eso es particularmente Las cierto. ideas flota. Las ideas, también, también. Mira, tú te acordarás que hace muchos años, cuando se hablaba de sistemas operativos, se hablaba de sistemas monolíticos. Hasta que alguien dijo, ¿sabes qué? Los sistemas monolíticos no funcionan, tenemos que hacer sistemas que sean distribuidos y entonces agarrar partecitas que estén haciendo cada una tarea diferente, ¿no? Lo mismo con las redes. Teníamos el mainframe, las terminales locales, todo estaba almacenado en el mainframe y después vino un movimiento donde empezamos a hacer downsizing del mainframe y tener mini mainframe, servidores y demás, y a cada uno de ellos haciendo una tarea distinta. Agentic AI es una evolución en este sentido. La gente se empezó a dar cuenta que tener una inteligencia artificial grandota que supiera de todo era más difícil de entrenar, más costosa de mantener, menos especialista en algunas cosas y que tenía sentido el partir el problema en pedacitos, ¿no? Y el Genetic AI surge de eso, ¿no? Surge de la necesidad de poder tener especialización en algunas cosas, en poder tener distribución también hasta para poder tener una tolerancia al riesgo y que a final de cuentas cuando tú tienes un problema muy complejo, lo puedas partir en pedacitos de tal forma que tú puedas tener un resultado más rápido, con economía y con posibilidad de acelerar resultados a futuro, ¿no? Entonces eso ya empieza a tener aplicaciones hoy en ciberseguridad también. Lo que yo decía hace rato de tener una investigación de un incidente, por ejemplo. En realidad hay una serie de tareas que hoy una inteligencia artificial grandotota te puede entregar. ¿Cuál es el futuro de la investigación de incidentes? Empezar a tener agentes que estén implantados en algunas áreas
que estén colectando, analizando y tomando decisiones de forma local y que estén reportando eso a un organismo Dijiste, central. tomando decisiones. Se supone que una de las características de un agente o un agente que hay es que tienen la capacidad de tomar decisiones. Van más allá que un LLM, ¿no? Del LLM, híjole, pues llega un límite donde pues, sí es bueno para resumir, para buscar, pero para tomar una decisión, pues tiene demasiada información. Y Correcto. y puede Y alucinar, eso es peligroso. Pero se correcto. supone que un agente que hay es tan especializado que puede tomar decisiones eh, como si fueras tú, un especialista. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es Esa es la definición, ¿no? correcto, es así. Y yo creo que va muy ligado con lo que conversábamos hace rato, Tocayo, de si hoy le diríamos o sea, le diríamos al médico que o sea, si confiamos en un diagnóstico de un médico a partir de una máquina, ¿no? Yo creo que si tú dices, me opero o no me opero, me opera la máquina hoy, insisto, es un no, pero si tú quiebras eso en pedacitos, tal vez las cosas empiecen a ser diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los pedacitos que tú tienes ahí? Oye, primero es la información que tomas para el diagnóstico. Hoy el LLM, la información que tú le puedes dar es un universo, mientras que la información del diagnóstico ya puede ser muy específica, cómo tú alimentas, ¿no? Otra es cómo analiza esa información que tú ya pusiste para ver si es que hay alguna enfermedad conocida que coincida con eso. Esa es otra tarea. Voy a ir a revisar las enfermedades conocidas cuya sintomatología es compatible con esto, vamos, los marcadores que tú puedas tener, los análisis que tú puedas tener coinciden con esto, y ese es otro elemento. Un elemento más es, si esto no es conocido, ¿qué más podría ser? O sea, si esto es una enfermedad nueva, ¿cómo es que yo puedo tener información? Es un modelo completamente distinto. Si esto es nuevo, ¿qué debería más yo tomar? ¿Qué otra cosa puedo hacer para poder de manera conclusiva emitir un diagnóstico? Y una vez que yo ya tengo el diagnóstico más en firme, entonces empezar a ver, ¿y cómo lo trato? Y tal vez en la parte de lo que es nuevo va a involucrar simulaciones. O sea, si esto lo extrapolamos a futuro, entonces si este nivel sube, si este nivel baja, si esto, ¿cómo es que este se puede comportar? Que es muy distinto de compararlo con el pasado. Fui a la parte médica porque es quizá un poquito más fácil de explicar, visualizar, pero ocurre lo mismo con ciberseguridad. O sea, si hoy tú tienes, para ir al ejemplo del servidor lento, tú dices, ¿sabes qué? Ya fui a buscar IPs conocidas que no es. Ya fui a buscar tráfico anómalo, no es. Ya fui a buscar programas que no es. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para investigar lo que está ocurriendo y sugerir en algunos casos inclusive medidas correctivas? En algunos casos eso implicará tomar una decisión de a lo mejor prohibir o limitar cierto tipo de tráfico. Pero es mucho más fácil pedirle esa decisión a alguien que sabe el contexto particular de lo que eso implica. Para algunas organizaciones eso no es posible, para otras sí. Discernir y programar una inteligencia artificial que solamente sabe eso, específicamente tomar esa decisión va a ser mucho más sencillo. Entonces, cuando tú ya empiezas a formar cada una de estas partes, es cuando tienes un panorama más completo, más, más firme, ¿no? De la decisión que tú vas a tomar. Algo que es bien interesante con esto también es que ese tipo de agentes se pueden estar retroalimentando uno con otro, ¿no? O trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto. O puedes tener agentes que hagan algo específico y poner un agente que lo supervise. Allá iba. Entonces, regresando al ejemplo médico, ¿sabes qué? El agente que me dijo que esto podía ser una enfermedad nueva y que teníamos que hacer esto, esa información tiene que ir al otro que dijo, bueno, esto ya en automático pasa a ser de desconocido a algo conocido que tal vez no tiene nombre y que tiene estas posibilidades. Vamos a ver si es que hay alguien más que muestra esta misma sintomatología. En nuestro ejemplo del servidor lento, tal vez el agente viene y hoy es difícil hacerlo con los LLMs como los tenemos, pero quizá alguno de ellos va a tomar la decisión, ok, ¿y será que tendría que ir a buscar esto sin que yo le tenga que pedir, ve y busca si es que hay algún otro servidor en algún otro lado que tenga una sintomatología parecida? Si hay alguna otra aplicación que está sufriendo el mismo tipo de problemas.
Esas programaciones y retroalimentaciones es más fácil de hacer cuando tienes un elemento compacto. Y luego esa información se la paso a un LLM para que haga un resumen súper padre, bonito, con más información, ¿no? Y va por ahí. O Sí. sea, Ahora, esto de Agentic, la verdad es que últimamente que lo he estado pues, estudiando un poco, ¿no? Yo sé que no es, me he puesto a ver la parte de desarrollo de software, ¿no? Que eso es fundamental. Agentic para eso es, oye, tengo este que sabe Python, tengo este que sabe C, este que sabe Java, este que sabe UX. Eso se empiezan a desarrollar en base a un excelente script, un excelente prompt que yo le dé, desarrolla y luego pongo encima de ellos un supervisor que supervise, pero también pongo a un supervisor de base de datos, un especialista en base de datos que supervisa que las bases, y otro de ciberseguridad para saber DAS, SAS, o sea, cómo se está. Es impresionante. y hasta uso revisores o provisores por ahí, ¿no? Ahora, al final, pues tiene que haber todavía un humano, uno que sea el que diga, el que pueda detectar alucinaciones y todo. Mira, sí, y yo creo que en ese sentido también no vamos a dejar de tener algún humano en la parte de la cadena, porque hasta hoy, o sea, a pesar de que mucho de lo que se produce con código, con acciones y demás, va orientado hacia las máquinas, al final de todo esto seguimos siendo seres humanos, ¿no? O sea, tú hace rato hablabas de lo que estaban haciendo con Maps y decías la experiencia para o sea, la persona que le va a decir a la inteligencia artificial, tengo un negocio con estas características que me recomiendas de sistema de seguridad y demás, quien está comprando, quien está tomando la decisión de poner dinero o no, es un humano todavía, ¿no? Y la experiencia que tú estás mejorando, buscando mejorar es la experiencia de un ser humano. Correcto. Este, mientras no saques esto de la ecuación, vamos a necesitar siempre un ser humano que Ahora, supervise, ¿no? perdón, ¿No? sabemos que Fortinet es una marca más importante, una de las marcas más importantes en Maps. Muchas gracias. Tiene el concepto fundamental, el paraguas con el que se llama Security Fabric, Correcto. en el que se establece una filosofía, se podría decir, de ciberseguridad. Y por supuesto, de ahí sale todo lo demás. ¿Cómo están adoptando lo del Agentic AI en el Security Fabric? Mira, es una pregunta bien interesante, solo para la audiencia que quizá... Y también ahí, pues, cómo están usando inteligencia artificial? De ahí va a salir, ¿no? Claro, sí, sí, mira, primero para la audiencia que quizá no esté todavía familiarizada con el concepto de Fabric, em, la idea de Fabric nace con el entendimiento que para poder tener una seguridad completa tú necesitas diferentes elementos. O sea, necesitas elementos que analicen la red, analicen el tráfico, como los firewalls, que el tráfico que pasa en la red te dicen si es permitido o no, y si está permitido, si no trae alguna cosa rara por ahí, ¿no? Tú tienes elementos también en las computadoras, en los endpoints, en los teléfonos, en las tablets, en los laptops. Tú tienes que tener elementos que analicen lo que está ocurriendo en el sistema operativo dentro de la máquina, que no necesariamente se van a ver en la red, pero que tienen relación el uno con el otro, ¿no? Tienes elementos de comportamiento. Esto más que nada en la parte de las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones tienen ciertas características, cierto uso de recursos, son utilizadas por otras máquinas o por los humanos, como decíamos. Entonces tú puedes ver cómo es que las aplicaciones son utilizadas y a partir de ahí hay un comportamiento. Lo estoy diciendo de manera muy genérica, pero para poder analizar cada una de estas áreas, la red, la aplicación, el sistema operativo, donde están las máquinas, donde residen las aplicaciones y que usan la gente que usa las aplicaciones, hay un montón de cosas que se pueden analizar. La idea del Fabric viene por decir, ok, esto en muchas organizaciones se hace de forma aislada. Alguien tenía spam, por ejemplo, y compró un anti-spam. Alguien tenía por ahí un problema de virus y compró un antivirus. O tenía que balancear tráfico de aplicaciones, compró algo distinto, ¿no? Cuando la gente se da cuenta, acaba con 30, 40 o más aplicaciones de seguridad. Ellas no se hablan entre sí normalmente. Particularmente son diferentes fabricantes, pero aún a pesar de que hay APIs ahora para que compartan información, no siempre lo hacían y no siempre lo hacen. Lo que nosotros propusimos es saber todas las aplicaciones de seguridad que tenemos, todas las tecnologías, vamos a hacerlas abiertas para que se puedan comunicar entre ellas. Y vamos a hacer que cuando, por ejemplo, el firewall se dé cuenta que hay un ataque, se le informe a los equipos que están en conexión en la red para que bloqueen ese tipo de tráfico. O al revés, si una máquina se está portando mal, que esa información sea dispersada para que toda la red se pueda proteger. ¿Qué pasa con esto?
En cada uno de estos elementos tú puedes tener agentes, y de hecho tenemos agentes Ok. que están ya haciendo parte del análisis. Tenemos para darte algunos ejemplos, tenemos EDR, que es la posibilidad de poder hacer análisis de comportamiento dentro de la máquina. Si tú tienes un EDR por sí solito, te va a poder hacer bloqueos o permisos de cosas que ocurren adentro de la máquina. Esto no se le va a informar al resto de la red, ¿no? O sea, tú puedes tener esta coordinación con otros EDRs de la misma marca, hasta ahí llegas, pero si hay alguna cosa que no lo tiene, una televisión, por ejemplo, un dispositivo que esté conectado, puede haber tráfico malicioso que va a poder llegar porque no tienen el mecanismo de protección, ¿no? La red necesita saber lo que está pasando ahí. Ese análisis que se hace con el EDR hoy ya utiliza inteligencia artificial para poder saber cuando algo está fuera de del promedio, y por lo tanto tenemos que analizarlo y concluir si esto es malicioso o no, ¿no? No somos los únicos, ¿no? La industria en general del EDR funciona de esta forma, ¿no? Tú tienes inteligencia artificial en la gestión de la correlación de todo lo que está ocurriendo en la red, pero antes de ir para allá tenemos el FortiGuard que hace rato charlábamos, que se utiliza por el EDR, por el endpoint, que le llamamos FortiClient, por el FortiGate, donde estamos constantemente tomando análisis, muestras de tráfico para determinar si hay algún tipo de tráfico anómalo ahí. Si hay una página que esté distribuyendo malware, si hay algún tipo de anexo nuevo en el spam, por ejemplo. Hoy, hace rato te decía que cada vez la parte de los spam está más sofisticado, y justamente por eso, porque hay más sofisticación en cómo se hacen. O sea, antes te llegaba el correo del príncipe De africano, Nigeria, ¿no? exacto, ¿no? O te llamaba la chica rusa que decía, vi tu perfil en línea y demás. Hoy el grado de sofisticación, el famoso spear phishing, es muy fuerte. O sea, te llegan mensajes que necesitas tener mucho cuidado, como validación persona a Pero que persona. llega con tu nombre, hasta con tu alias, ¿no? Es impresionante. Entonces, sí, llega muy sofisticado. Entender eso, extraer esa información y poder concluir si a partir de ahí un ataque es algo que hacemos en los firewalls. Ujú. Cuando tú te pones a ver todo esto, en la gestión, donde tenemos el CIEM y el SOR, por ejemplo, que nos sirven para poder recoger todas las evidencias o todos los registros que vienen de los diferentes productos, analizarlos y correlacionarlos para saber si a partir de ahí hay algo. O sea, yo te puedo mandar un pedacito de ataque a ti, un pedacito de ataque por allá, un pedacito de ataque por allá. El CIEM es el que se encarga de ver si es que hay alguna cosa por ahí. Ese análisis también se está haciendo ya con inteligencia artificial, para hacer el análisis, pero también para pedirle cosas, como decíamos hace rato. Lo que yo te decía, que hoy podemos determinar si hay un ataque en una red en un fragmento muy corto de tiempo, puede ser un minuto, puede ser menos, puede ser un poquito más, pero puede ser un minuto con mucha precisión. Es algo que es posible gracias a la inteligencia artificial. Porque al momento de que yo recibí toda esa información de todos los colectores, todos los sensores que tenemos en las aplicaciones, en los sistemas operativos, en los servidores, en los endpoints, en la red, yo puedo entonces determinar si es que hay algún tipo de ataque que fue repartido en pedacitos y a partir de ahí tomar una acción, que es la parte del SOR. Yo ya puedo, para cierto tipo de actividades, otra vez, no para todo, pero para cierto tipo de cosas, si yo sé que es un ataque conocido, o conocido en otro lado otra vez, no aquí, o que se parece, y que para poder eso necesito contener un cierto segmento de la red, esa decisión se la puedo dar al SOR para que la tome de forma automática. Y es algo que se puede hacer, ¿no? Ahora, estamos hablando de la parte de defensa, ¿no? De la parte de ofensa, pues también está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué? Hay que protegernos de la IA con IA. Es una excelente pregunta. Aquí también hay una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Estamos hablando del caso de uso de la inteligencia artificial para ciberseguridad. Recordemos que la inteligencia artificial no deja de ser código, no deja de ser programas, ¿no? Que toman información, o sea, la entrenamos con datos. Si esos datos están mal, las decisiones que vengan o las conclusiones que vengan de la IA van a estar mal, ¿no? Garbage in, garbage out sigue siendo tan vigente, ¿no? Hay que proteger eso.
hay que proteger los sistemas que están corriendo la inteligencia artificial. Hay que etiquetar los datos que tenemos que vamos a alimentar para ver que si yo estoy alimentando, si tú le estás diciendo a tu chatbot cómo funcionan las cosas, cuáles son las cadenas de valor que ustedes tienen aquí adentro, cómo funciona su cadena de suministro y demás, no venga alguien y diga, voy a poner eh, un clon, ¿no? O sea, no le voy a llamar Maps, le voy a poner SMAP, ¿no? Y tomo tu inteligencia de negocio, que ya no me cuesta nada, ya está entrenado, y lo pongo a funcionar para mi beneficio. Ese tipo de cosas las tenemos que empezar a hacer, ¿no? Hoy nos preocupamos por la infraestructura, ¿no? Viene una siguiente oleada donde también la protección de la interacción de mis sistemas y mi ecosistema con la inteligencia artificial va a tener que tener algún tipo de protección. De hecho, poca gente habla de eso, ¿no? Pero la inteligencia artificial también tiene que ser protegida. Esa era una de las siguientes. Sí. O sea, tenemos que proteger el sistema, tenemos que proteger también la información con la que estamos alimentando y cómo estamos haciendo las Y que validaciones, ¿no? hacemos ese punto. Sí, En los frameworks como Mitre Attack, ¿cómo se modifican ahora con la parte de yo creo, mira, hay varios, ¿no? Está OWASP, por ejemplo, que era para la parte de aplicaciones web y demás. Hay un OWASP ya que te dice, tienes que tener cuidado con estos vectores de ataque para inteligencia artificial. Mitre, ataque en general, todo el kill chain, o sea, cada uno de los pasos que tenemos ahí, varios de los elementos tienen porciones que pueden ser automatizadas a través de la inteligencia artificial. Y de nuevo, lo interesante de Attack, podrá ser automatizado todo el kill chain? yo creo que vamos para allá, tocayo. Para el lado de defensa y para el lado de ofensa. O sea, sí, yo sí veo que una vez que tengamos suficiente información en las inteligencias artificiales para que puedan entender o sea, cómo funcionan los programas, los sistemas, las redes, la interacción de las personas, va a ser mucho más fácil para los atacantes el poder intentar hacer cosas nuevas o diferentes. De este lado de la defensa también va a estar divertido, porque para cada uno de esos elementos, como ha habido hasta ahora, vamos a encontrar alguna manera de protegerlo. ¿Cuál va a ser? Es impresionante porque sí, estamos pensando en cómo usar la inteligencia artificial para protegernos. Pero ¿y quién protege a la inteligencia artificial? Pues como dices, pues al final es un programa, ¿no? Hay programas, hay sistemas para la gente que esté pensando, digo, seguramente habrá pocos en la audiencia pues, desde los costos, no solamente de los sistemas, sino de cómo diseñarlo, implementarlo y demás. Quizá pocos estén empezando a tener modelos propios. Seguramente ustedes lo que están haciendo es adaptando un modelo de alguien más, pero eso también tiene que ser protegido. En realidad estamos estudiando Ok. en la parte de Agentic, en la parte al final usamos ChatGPT, pero abajo está Cloud, está Meta también, con más Llama. Y eso tienen que protegerlo también. Y los datos con los cuales están yendo para allá tienen que asegurarse de que sean datos legítimos y tienen que asegurarse de que ahí no salgan y que haya, no sé, por decirte algo, que haya un incumplimiento aquí en México a una de las legislaciones, la famosa Ley General de Protección a Datos Personales, en protección de particulares y no sé qué más. eh, eh, Hasta cumplimientos con este tipo de normas vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, porque en cualquier momento un error y publicas información. Ahora, no nomás eso, toca también el publicar información confidencial creyendo que, por ejemplo, eh, ¿cuánto debería de ganar un director general? Y ahí te va mi lista de nómina, ¿no? Sí, Y, 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 y y, inmediatamente se vuelve público. y ese tipo de cosas, hoy, insisto, no hay todavía en el frenesí de adoptar esto, de entenderlo y de ver cómo le podemos extraer valor antes que los demás, hay mucha gente que no está cuidando estos aspectos, ¿no? Y efectivamente hay que cuidarlos, ¿no? Hace rato hablamos de hallucinations, alucinaciones. Qué Sí. interesante nombre, ¿no? ¿Sí? La otra día me encontré un firewall que evita alucinaciones. Así le llaman. Sí, mira, tampoco es nada nuevo, ¿no? Tú te acordarás en nuestros tiempos, tocayo, cuando tenemos que hacer las tesis, escribir las tesis, que una de las cosas que eran forzosas era poner las referencias de donde hayamos tomado información y también justificar el cómo hemos llegado a esas conclusiones, ¿no? O sea, tomabas información, si había algún tipo de experimento, el registro de eso,
para poder llegar a las conclusiones que tú llegabas en las tesis. Así nos graduamos por muchos años todos, ¿no? Yo creo que ese proceso de validar información, que hoy en tiempo de los fake news y demás, o sea, creo que como sociedad a veces hemos perdido la curiosidad por la validación de los datos. Esto va a tener una importancia muy particular en estos tiempos. Es muy fácil creer una noticia falsa si yo carezco del contexto o de la capacidad de análisis para poder entenderlo. No es muy diferente de cuando viene una inteligencia artificial generativa, se inventa algo que es plausible, o sea, no es que se la inventó a propósito, sino los entrenamientos, la información que conocía es parcial, no muy diferente de una persona que ve un fake news y dice, mira, efectivamente esto tiene sentido, para mí, lo doy como bueno. A la inteligencia artificial le puede pasar exactamente lo mismo. A partir de lo que conoce, genera una conclusión que puede no ser la realidad, ¿no? El poder revisar eso para evitar alucinaciones. La alucinación no deja de ser más que una conclusión falsa, una conclusión obtenida a partir de datos parciales que está equivocado, ¿no? Eh, ¿Cómo contravenimos eso? Insisto, hoy por hoy la validación humana no es algo que podamos ignorar, ¿no? La veneración experta, ¿no? De Tenía- una u otra manera, siempre creo yo que podamos llegar a un nivel donde tendría que ser, cuando menos cuando el apretar el botón, ¿no? Yo creo que vamos a tener, dependiendo de la severidad de la decisión Ujú. o del impacto de la decisión, vamos a tener que tener eso, ¿no? Y con eso también cuidar hasta de otro tipo de aspectos, ¿no? Hoy, insisto, la inteligencia artificial tiene aspectos muy positivos, quizá para otra ocasión, tocayo, pero sabemos que la inteligencia artificial también consume un montón de recursos, Sí. electricidad, y qué pasa con las cosas éticas, ¿no? Las barreras del copyright, ¿no? Lo que decía hace rato, yo le puedo decir a una, que me iba a aventar el golazo, ¿no? Pero a una inteligencia artificial, léete los libros de Harry Potter o léete los libros del Señor de los Anillos y genérame una saga y digo, lo escribí yo. Ayer estaba oyendo en el, que en el Web Summit, que está en Lisboa, hubo un panel de discusión entre los CEOs de tres principales periódicos a nivel mundial, como es el Times, el Independent Ujú. y Register o algo así. Register. Ajá, Sí. ujú. Entonces, y a la conclusión que llegaron es que, pues, ¿qué van a hacer contra la IA? Pues porque ellos son los que generan el contenido, la IA lo agarra y dijeron que había tres opciones, ¿no? Una, la cuestión legal, seguirse peleando con ellos hasta que les respeten y les paguen por su información. Claro. La otra, no hacer nada. Y la tercera, unirse a ellos. Unirse, formar parte de. Y bueno, que aparentemente, pues hay de dos, ¿no? Hay unos que se están peleando, pero otros, ¿sabes qué? No, 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 yo no me voy a pelear. Al contrario, voy a usar a la IA, ¿sí? Para mejorar todo lo que yo hago. Sin embargo, decía Register, o el Independent decía, lo que sí es que voy a usarla tanto que no voy a permitir que se escriba una palabra en mi periódico que provenga de una. Está interesantísimo No, porque es, ahora, es como que bueno que se están teniendo esas conversaciones. Yo le decía a los amigos, hace un par de meses estaba en Toronto y en el noticiero de la mañana, de las 7 8 de la mañana, que es para todo, sí, de mayor audiencia, había una discusión sobre inteligencia artificial. Había un ingeniero que estaba por un ladito, pero los tres panelistas principales eran un médico, era una escritora y era un ilustrador. Y lo que la escritora decía era exactamente eso. Yo tengo una historia tipo Harry Potter, son varios libros, y hoy alguien puede alimentar eso y venir y crear una historia que sea tan atractiva como la mía, sin pagarme un centavo. Eso no está bien. El ilustrador decía algo parecido. El médico, sin embargo, lo que decía, por la inteligencia artificial, la tasa de muertes en el hospital donde estamos ha bajado un 80% por la precisión del diagnóstico. Y es más rápido el diagnóstico. Y él daba ejemplos bastante tangibles, ¿no?
Va a ser una pelea interesante esta, una discusión interesante, Claro. para ponerle pelea, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con la educación de los profesionales en ciberseguridad? Cambia completamente la currícula, ¿no? Yo creo que hay varias aristas para poner por aquí, ¿no? Primero que nada, yo creo que los profesionales de ciberseguridad tenemos que entender más de la inteligencia artificial, o sea, entenderla bien. Hoy he visto muchos videos que han sido producidos por colegas y yo creo que la gran mayoría de la industria hoy habla de las aplicaciones propias, ¿no? Sí. No se analiza la inteligencia artificial dentro de un contexto social, donde la tecnología es realmente parte de nuestra sociedad, parte de la famosa cuarta revolución industrial, parte de la manera en cómo trabajamos, nos divertimos, y producimos en general, ¿no? Creo que hay que meterle al currículum oficial en todos lados Ujú. el entender cómo funciona la inteligencia artificial. 100%. Primera cosa. Ujú. Segunda cosa, creo que en esta formación hay que empezar ya a entender cuáles son las partes donde la inteligencia artificial me va a traer un valor para yo poder ser más eficiente. O sea, si ya tenemos algo, insisto, no sería bueno no aprovechar lo que ya tenemos para que mi trabajo sea mucho más rápido, Correcto. mucho más eficiente. No, y no, ni siquiera es que no vamos a poder no hacerlo, porque alguien lo va a hacer y ahí sí nos van a quitar la chamba, ¿no? Yo creo que es justamente eso, en lugar de enfrentarlo con miedo, porque en varias de las conversaciones que hemos tenido con clientes, una de las primeras preguntas que yo les hago es, ¿cómo les hace sentir la inteligencia artificial? ¿Emocionados o con miedo? Te decía que si a ti te da miedo. No, tocayo, fíjate que no, pero curiosamente ahorita creo que la inteligencia artificial, las cámaras detectaron que íbamos a decir alguna tontería y it seems, si notan ahí un pequeño corte fue porque tuvimos ahí Se nos apagaron un poquito por... un inconveniente ahí técnico, ¿no? Así que siempre los técnicos. Sí, siempre es lo que tenemos la culpa, ¿no? Caray, pero fíjate que no, tocayo, para serte 100% honesto, hace algunos años, cuando esto sale, un par de años que esto empezó a salir, yo creo que todos nos llegamos a cuestionar la parte ética, moral y hasta dónde esto podía llegar, ¿no? Y el miedo de que las máquinas nos suplantaran, yo creo que está ahí, ¿no? Hace rato te decía que no le juego al futurólogo. Lo que sí creo es que hay elementos en la tecnología que va a ser difícil replicar de la experiencia humana. Y si analizas la historia, tú te pones a ver que tenemos, por ejemplo, al cine, ¿no? Que decían que iba a reemplazar al teatro, no lo reemplazó. Vino la televisión y dijeron, va a reemplazar al cine y va a reemplazar al teatro. No lo reemplazó. Y después decían, bueno, y tenemos ahora es la televisión Los streamings. con los streamings y va a ser obsoleto todo lo demás. Yo acabo de llevar a mis hijas al cine hace un par de semanas. Ay, ya se me olvidó la película que fuimos a ver, una nueva de un robot justamente se me olvida el nombre, pero es un robot que es un robot doméstico que tiene que crear un patito, ¿no? Está muy buena la película, ahorita se me fue el nombre, disculpa, pero está muy buena. Seguimos yendo al cine, seguimos yendo al teatro, tenemos este contenido en nuestros tales. Yo creo que hay cosas en la parte humana que va a ser difícil reemplazar con la tecnología y no veo razón para que haya miedo hoy, ¿no? Bueno, tocayo, creo que, digo, ya no, eso está súper emocionante. Sin embargo, bueno, pues quedamos comprometidos a que haya un nuevo episodio, ¿no? En el que toquemos otros puntos interesantes para nuestra audiencia. Pero más que nada, yo creo que hoy se tocaron los puntos fundamentales, la gran mayoría, siempre hacen falta, ¿no? Pero la gran mayoría de lo que implica el uso de la ciberseguridad, perdón, el uso de la inteligencia artificial, no solo en la ciberseguridad, sino en diferentes ámbitos. Aquí mi tocayo es buenísimo para poner los ejemplos esos que nos hacen entender en lo fundamental hacia dónde, cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero en fin, les agradecemos muchísimo el tiempo dedicado a este episodio y les prometemos que traeremos otro nuevo. ¿Algunas conclusiones, Tocayo? Tocayo, una vez más, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer y un honor estar aquí contigo y tener esas conversaciones. A nuestra audiencia, si esto que acabamos de comentar les genera algún valor, siempre esperamos sus comentarios, ¿no? También su retroalimentación es bienvenida. Creo, Tocayo, que tenemos que entender una vez más, la inteligencia artificial, reitero, es una herramienta, reitero, hay que explorarla, reitero, está presente en la ciberseguridad.
No dejen de revisar cómo lo hacemos en Fortinet, guiño, guiño. Tenemos muchas ventajas por ahí interesantes, pero no es este el momento, ¿no? Lo que yo sí estoy convencido es que tenemos un valor que entregar con la tecnología a la sociedad y tenemos nosotros como profesionales del tema responsabilidad de asegurarnos que las cosas salgan bien, ¿no? Al final de cuentas, creo que la tecnología, la inteligencia artificial, la ciberseguridad no son nada si es que no producen un beneficio a la sociedad, a la gente, a las personas que tienen que estar llevando a cabo sus actividades en el día a día, ¿no? Yo no veo a las máquinas reemplazando a todos los doctores, a todos los actores, a todos los maestros. Si bien es cierto, va a haber cosas que se van a hacer mejor, más rápido con la tecnología, no veo que todavía nos reemplace la tecnología, ¿no? Por lo menos de pronto. Pues muchísimas gracias. No, ay, Andrea Tocayo, Gracias. placerazo. Muchas gracias a ustedes. Esperemos haber cumplido con el objetivo que es que hoy hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias. Buen día.